Esa noche hice una llamada telefónica. No le dije a Colton a quien llamé. No se lo dije a Marlo. Y durante los siguientes 8 meses, mientras empacaban cajas y planeaban una boda, ninguno de los dos tenía idea de lo que yo ya había puesto en marcha en silencio en el momento en que salieron por mi puerta. Para cuando entendieron cuál había sido realmente esa llamada, ya era demasiado tarde para que ninguno de los dos la deshiciera. Mi nombre es Meredith Callaway, y durante 11 años creí que la familia que construí era lo único que la vida nunca podría quitarme. Marlo era mi hermanastra, aunque no nacimos así. Mi padre se casó con su madre cuando yo tenía 9 años y ella 11. Desde el primer día, Marlo tuvo una forma de convertirse en el centro de cada habitación. Y una parte tranquila de mí siempre sintió que serla tranquila y estable me hacía invisible a su lado. Nunca la resentí por eso. Entonces no. La amaba de la forma en que amas a una hermana que no elegiste, pero en la que creciste de todos modos. Marlo estuvo a mi lado en mi boda con Colton, diciéndoles a todos después que nunca había visto a 2 personas más adecuadas la una para la otra. Lo que aún no entendía era que Marlo había pasado toda su vida necesitando el éxito de otra persona para sentir que el suyo propio era suficiente. Y en algún lugar debajo de esa admiración, había una mujer convencida en silencio de que merecía lo que yo tenía. Sus matrimonios seguían colapsándose uno tras otro, y cada vez terminaban con ella de espaldas a la puerta de mi casa con maletas. Y cada vez Colton la abrazaba como familia y le decía que nuestra habitación de invitados era suya. Ni una sola vez consideré que la misma inquietud que la hizo emocionante para crecer a su lado, podría años más tarde centrar su atención en la vida exacta que yo había construido. 8 meses antes de que todo se rompiera, Marlo se mudó con nosotros nuevamente, y esta vez algo se sintió diferente. Aunque al principio no pude nombrar de qué se trataba, ella comenzó a ir al gimnasio con Colton por las mañanas, a cocinar la cena antes de que yo llegara a casa, a reírse un poco con demasiada facilidad de bromas que nunca fueron tan divertidas. Noté lo silenciosa que era la casa cada vez que los dos estaban solos juntos, y entré, como su mano permanecía sobre su hombro un latido más de lo necesario. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, hasta que una noche la escuché decirle en voz baja que se merecía a alguien que realmente lo entendiera. Y algo en mi pecho se enfrió mucho. Nunca los confronté directamente. En cambio, en silencio, sin decirle a nadie, llamé a una abogada de derecho de familia llamada Adrienne Boss, diciéndome a mí misma que era solo una precaución, que estaba siendo paranoica como es la gente cuando en realidad nunca antes habían sido traicionadas. Lo que Adrienne encontró en nuestra primera reunión no fue una precaución en absoluto. Descubrió que la casa, que me había llegado a través de la herencia de mi madre antes del matrimonio, todavía me pertenecía legalmente solo a mí, y que Colton nunca había tenido derecho a prometerle a nadie un futuro dentro de ella. También encontró algo que yo no le había pedido que buscara. Durante el año pasado, Colton había estado transfiriendo dinero silenciosamente de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta privada a nombre de Marlo. Pequeñas cantidades al principio, luego cantidades cada vez mayores. El dinero que luego reclamaría solo estaba destinado a ayudarla a recuperarse. Me senté en la oficina de Adriana, mirando los números en su pantalla, dándome cuenta exactamente cuánto tiempo había estado sucediendo esto y cuánto había provenido directamente del fondo que habíamos reservado para la educación universitaria de nuestros hijos. Adrienne me miró fijamente y dijo algo que nunca olvidé, que cualquier cosa que eligiera hacer a continuación debería hacerlo desde una posición de conocimiento, no de emoción. No dije nada. Reuní todo, las transferencias, la escritura, el cronograma, y lo guardé bajo llave, diciéndome a mí mismo que tal vez nunca lo necesitaría. Luego vino nuestra cena de 11 aniversario, una comida tranquila que Colton había pedido para él, y Marlo se ofreció a ayudarme a cocinar como si nada estuviera mal. A mitad de la comida, Colton dejó su tenedor y me dijo que estaba enamorado de Marlo, que quería el divorcio, que querían ser honestos en lugar de vivir una mentira. A nuestro hijo, Beckett, se le cayó el tenedor. Nuestras hijas gemelas comenzaron a llorar antes de entender por qué. Marlo se acercó a la mesa, me tocó la mano y me dijo que no hiciera esto feo. No grité, no lloré. Algo en mí ya había decidido este momento meses antes sin siquiera darme cuenta. Miré a mis hijos, vi a Beckett acercar a sus hermanas y solo dije, «Está bien, entonces hemos terminado».
Me levanté, les dije que podían ir y entré a la otra habitación para hacer mi llamada. No fue a un amigo. Fue para Adrienne. Ella respondió en el primer timbre como si de alguna manera hubiera estado esperando y me dijo claramente: «No firmes nada esta noche. No dejes que ninguno de los dos se acerque a la casa. Ya sé exactamente a dónde fue el dinero». Parado allí, en mi propia cocina, entendí algo que me estudió al instante. No estaba empezando de cero. Me había estado preparando en silencio para esta noche exacta durante meses, y simplemente no me había permitido admitirlo hasta ahora. Arriba, Colton y Marlo empacaron rápidamente, prácticamente brillantes, creyendo que caminaban juntos hacia la libertad. Lo que ninguno de los dos entendió fue que Colton había pasado el último año entregándome sin darse cuenta una pila de pruebas que él no sabía que yo ya tenía, y que había pasado los últimos 6 meses preparándome en silencio exactamente para esta noche. Pensó que me estaba dejando sin nada, saliendo por la puerta más ligero de lo que se había sentido en meses. En realidad, se iba con mucho menos de lo que se daba cuenta de que aún le quedaba por perder. Las semanas posteriores fueron brutales. Les expliqué a 3 niños confundidos por qué su padre se había ido y por qué su tía también se había ido. Sosteniendo a Beckett a través de su culpa y a mis hijas a través de pesadillas. Ninguna de las dos entendió completamente. Mi amiga más cercana, Marisa, aparecía todas las noches con comida que nunca pedí, sentada conmigo en el piso de la cocina mientras recordaba cómo respirar. Pero debajo del dolor, algo más estable ya se estaba moviendo. La presentación de Adrienne argumentó que la casa era mía por completo, y el propio abogado de Colton, una vez que mostró los registros de transferencia, decidió no pelear en absoluto. Colton había creído en silencio que me desmoronaría sin él, financiera y emocionalmente, incapaz de mantener la casa, los niños o yo mismo juntos por mi cuenta. Y esa creencia resultó ser el error más grande que haya cometido. Cuando el tribunal revisó los registros de transferencias que Adrienne ya había recopilado meses antes, quedó dolorosamente claro que había estado desviando dinero destinado al futuro de nuestros hijos directamente a nombre de Marlo durante más de 1 año. Evidencia que le dio a mi caso una fortaleza que no creo que ninguno de los dos viera venir, porque había criado a nuestros hijos como su principal cuidador durante años. Y debido a que él se había mudado voluntariamente para estar con ella a los pocos días de nuestra separación, la corte me otorgó la custodia primaria con un horario estructurado para él. Y el acuerdo que siguió reflejó dinero que él había asumido que escondió lo suficientemente bien como para que nunca lo encontrara. Mi padre dejó de hablar con Marlo por completo una vez. Que salió toda la verdad. Ningún anuncio dramático, solo un retiro lento y permanente de la confianza contra la que había pasado años pidiendo prestado en silencio. Su propia madre, Renata, me llamó llorando una noche, disculpándose por una hija que dijo que ya no reconocía. Marlo se casó con Colton 8 meses después de que finalizara nuestro divorcio en una pequeña ceremonia en el juzgado. Solo escuché sobre Second Hand a través de Beckett, y durante un tiempo las cosas parecieron genuinamente felices entre ellos. Me dije a mí misma que ya no me importaba y, sobre todo, que no porque estaba demasiado ocupada reconstruyendo una vida que finalmente se sentía como mía. No duró y, sinceramente, una parte tranquila de mí ya sabía que no duraría. Marlo nunca había querido realmente a Colton, no de la forma en que ella creía que lo había hecho. Ella había querido lo que yo tenía. La familia, la casa, la vida tranquila que siempre parecía estar dando vueltas, pero nunca pudo aterrizar dentro. Y una vez que finalmente lo tuvo en sus manos, el deseo simplemente se mudó a otro lugar, como siempre lo hizo eventualmente. Al cabo de 1 año, se volvió distante e inquieta, exactamente el mismo patrón que había terminado silenciosamente con sus 2 primeros matrimonios repitiéndose una y otra vez. Y eventualmente se involucró con uno de los socios comerciales de Colton mientras él viajaba por trabajo. Lo que Colton no aprendió hasta mucho después fue que la aventura nunca había tenido que ver realmente con la atracción. Su socio comercial era más rico, más estable y más avanzado en su carrera que Colton. Y Marlo se había estado posicionando silenciosamente con él durante meses, de la misma manera que una vez se había posicionado con Colton, siempre con cuidado de aterrizar en un lugar más seguro antes de que el suelo debajo de su vida actual terminara de colapsar. Cuando Colton finalmente la confrontó, ella le dijo las mismas palabras que una vez había usado conmigo en la mesa de la cena, que él no debería hacerlo feo.
Ella solicitó el divorcio dentro del mes, el tercero, y se fue con una parte significativa de los ahorros que le quedaban. 4 meses después, Colton se acercó y nos preguntó si podíamos hablar, solo nosotros dos. Se veía diferente de lo que recordaba, más delgado y silencioso. La confianza fácil desapareció por completo. Se disculpó, me dijo que finalmente entendió exactamente lo que había tirado y, casi con suerte, preguntó si había alguna posibilidad de que algún día pudiéramos intentarlo de nuevo. Sentí algo en ese momento que realmente no esperaba. No ira ni siquiera el viejo dolor, sino una certeza tranquila y asentada que me sorprendió incluso a mí. Le dije amablemente que el perdón no era algo que le debía simplemente porque su segunda opción lo había lastimado de la misma manera que su primera opción me había lastimado a mí. Le dije que cualquier confianza que alguna vez compartimos había muerto allí mismo, en esa mesa. La noche en que decidió que una mujer que ya había roto 2 matrimonios valía más que la familia que había construido conmigo. Le dije que realmente esperaba que encontrara paz en algún lugar y que lo decía en serio, pero que no sería el lugar al que vino a buscarlo. Asintió lentamente y, por primera vez desde que lo conocí, no discutió. Han pasado casi 2 años desde esa cena de aniversario. Beckett tiene 10 años, es agudo y constante. Todavía protege ferozmente a sus hermanas de una manera que me rompe el corazón y lo llena exactamente al mismo tiempo. Ren y Juniper tienen 8 años, ruidosos y alegres de nuevo. La forma en que los niños de alguna manera siempre encuentran su equilibrio cuando se les da suficiente terreno firme para pararse realmente. Me quedé con la casa. Reconstruí todo lenta y cuidadosamente en mis propios términos esta vez. De la misma manera paciente que Adrien una vez me enseñó a proteger lo que importaba. Marlo una vez creyó que mi vida era simplemente suya para pedir prestada y luego suya para tomar. Al final, ella nunca consiguió el mío y perdió el que trató de construir en su lugar 3 matrimonios profundos sin que quedara nada estable debajo de ella. Yo no destruí a ninguno de ellos. Nunca lo necesité. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de lo que ya se habían hecho a sí mismos, y dejé que la verdad hiciera lo que siempre hace. Eventualmente, cuando finalmente dejas de proteger a las personas de ella. Pensaron que se iban esa noche con todo lo que había construido. Estaban equivocados. Solo se alejaron de la vida que ya había decidido salvar en silencio. Si esta historia te conmovió, presiona suscribirte y activa las notificaciones porque en Revenge Tales te traemos historias reales de traición, justicia y la fuerza silenciosa que se necesita para proteger lo que realmente importa. Dime en los comentarios, ¿en qué momento exacto te diste cuenta de que Meredith ya había ganado?